El asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, no solamente nos dejó con un gran dolor, un gran pesar, sino con muchas cuestionantes, principalmente con respecto a la forma en que murió, cómo fue vilmente asesinado. Hoy quiero hablar sobre una de las dudas, de las muchas que hemos visto, que tiene que ver con el secreto de confesión. Mi recomendación de hoy que no es un día para estar alegre, tiene que ver con una película que nos aclara un poco uno de esos puntos oscuros de todo este caso. Bienvenidos al podcast del Sensei, Ariel Santana de este lado, Sensei porque ustedes así lo han querido. Miren, hoy fue un día en donde tuvimos un debate en Esto No es Radio y de ahí salió la recomendación de hoy. Y la hago porque entiendo que para mucha gente es bueno que este tema sea conocido. Como muchas cosas que han salido a la luz con este trágico hecho, que dentro de todas las sombras que hay, dentro de todo el dolor, también son ciertas cosas que es bueno saberlas. Hoy, dentro del debate que teníamos, hablábamos sobre si la prensa dominicana tenía tacto o no. Y esto yo lo traía a colación principalmente por el tema del episodio cuando interrogan, la prensa se le acerca y aborda a la Procuradora General de la República, la señora Miriam Germán, y esta les responde, sí, los evade, diciéndole que esto era algo personal, es decir, que ella estaba visitando a una persona que ella conocía desde niño y que no era el momento para hacer ese tipo de preguntas. También está el caso de cómo las redes de Nuria Piera y eso manejaron el tema de la muerte de Orlando. De que para otros casos sí había tacto y había empatía, pero como no lo hubo para este. Y bueno, dentro de la discusión del debate que presentábamos ahí, mi compañera Joni Estrella sacó a la luz un episodio que a ella le pareció desagradable, cuando los periodistas abordan al párroco de la iglesia en donde el asesino fue a refugiarse antes de entregarse. Entonces el párroco no quiso dar una declaración a los periodistas. Y Honey me preguntaba y me abordaba como que esto tenía que ver con el secreto de confesión. Entonces yo, dentro de la sabiduría poca que tengo, no solo de la iglesia católica, del derecho canónico y esas cosas, quise explicarlo a través de una película. Y recomendé, al menos a los que vieron ese video y a los que lo escucharon por radio, recomendé el siguiente film. Y hoy lo hago con ustedes. Hoy decidí, déjame si voy a grabar un video hoy, si voy a grabar un episodio del podcast hoy, voy a hacerlo sobre esta película, porque entiendo que mucha gente, y lo digo por los comentarios que veía en las redes, de que había gente diciendo, un sacerdote no puede encubrir a un pecador. Un sacerdote no es su deber. Si es un hombre de Dios, no puede callar ante algo así. Además, el que calla otorga. Y muchas cosas que se le vociferaron a este sacerdote. Y el tema del secreto de confesión lo voy a explicar con esta película de este gran director, Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso. Un hombre que decía, cuyo lema era, dentro de sus lemas era que el público debe sufrir. Y esta es una de las primeras grandes películas. No está dentro de las famosas, como la gente conoce como Psycho, The Birds, la Ventana, es decir, nada de eso. Nada de ninguna de esas películas famosas, pero sí de sus primeros grandes filmes, que se llama Yo Confieso. Y Yo Confieso es una historia que narra la vida de un sacerdote, un episodio en la vida de un sacerdote muy difícil. Sucede que el sacerdote tiene un capellán, un sacristán un sacristán que comete un crimen. Y en dicho crimen,
El sacristán se viste de sacerdote, toma una ropa del cura y va con esa ropa de sacerdote y asesina a una persona. Pasado el acto, el asesinato, va donde el cura y se confiesa. Le dice, mire, yo maté a fulano de tal. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que como él iba vestido de sacerdote, se hizo pasar por sacerdote. El primer sospechoso es el párroco. Pero el párroco lo confesó a él. Y por el tema de lo sagrado que es el derecho de confesión, el secreto de confesión, el sacerdote no puede decir quién es el verdadero culpable. Entonces, ahí viene toda la intriga, toda la trama, que no se las voy a contar para que vean la película, de lo sagrado que es el secreto de confesión. Y el secreto de confesión, y aun cuando tu vida corre peligro, aun cuando tu libertad corre peligro. Dígase que el sacerdote pudo haber revelado el secreto de confesión en defensa propia, pero no es así de fácil. Si uno promete, uno hace el voto de no revelar esto nunca, porque la vida del que se confiesa es muy sagrada. Hasta el punto de que yo, que durante un tiempo aspiré a ser sacerdote, me lo llegué a plantear. Digo, ve acá, si yo de repente confieso a alguien, y alguien que he conocido, ¿verdad? Y después yo lo veo presumiendo como de que él no cometió ese pecado, ¿cómo me debo comportar yo? Si yo sabiendo la verdad de esa persona y verlo ahí por ahí presumiendo como que él no hace ese tipo de cosas. La ética que tiene que tener un sacerdote. Y le decía yo a mis compañeros hoy, se ve quizás muy, muy bonito ante los no católicos que el sacerdote de repente dé declaraciones o diga al ministerio público, lo que sea, que creo que este no es el caso. Yo no creo que en este caso exista un tema de secreto de confesión, porque imagino que el asesino simplemente fue a entregarse, no a hacer una confesión, y aun si la hizo, bueno, el sacerdote tiene que no dar detalles sobre eso. Pero si así fuese, debe guardar el secreto de confesión. Y es interesante en esta película cómo el sacerdote se ve afectado por esto. Véanla, no solamente por el tema de explicarles qué es el secreto de confesión, sino también para que vean lo ingenioso y lo formidable lo interesante, lo magnífico que es este director. De paso, les recomiendo un libro para los amantes del cine y los que quieren comenzar a estudiar a Hitchcock. Es este libro que se llama El cine según Hitchcock, escrito por otro gran director, otro gran hombre de la historia del cine, François Truffaut. Aquí está el libro, El cine según Hitchcock, de François Truffaut, y vean la película Yo Confieso. Aquí se ve en esta película que Hitchcock tiene unos valores católicos que le fueron dados por su haber sido educado por jesuitas. Coincidencia de la vida, nuestro querido Orlando Jorge Mera también fue educado por jesuitas. No lo veo como una coincidencia así, pero ya que estamos hablando del tema, aquí también fue algo que resalté hace unos días cuando pasó esto, el tema de la devoción. Por eso mucha gente quedó asombrada cuando vieron a la hija de Orlando Jorge Mera llevar este hábito así poco común, y es de los heraldos del Evangelio, que son un buen tema para un día hablar y profundizar sobre eso. Vean esta película. De nada de más está decir que paz al alma de Orlando Jorge Mera, y ojalá todo este tema se esclarezca, porque es algo que ha dejado a la sociedad bien compungida. Y desde aquí mis condolencias nuevamente a la familia. Les recomiendo esta película
véala tranquilamente, es una película blanco y negro. Y les dejo un reto a quienes vean la película. Cuando la vean, traten de identificar, y cuando lo identifiquen, vienen aquí y me lo comentan, en qué escena aparece Alfred Hitchcock. Hitchcock tenía la costumbre, como la tienen quizás otros directores, pero él fue muy famoso por hacer este tipo de cosas, que era aparecer en todas sus películas, hacer lo que se le llama un cameo. Traten de identificar en qué parte de la película aparece Alfred Hitchcock. Esto también lo hacía Stan Lee en las películas de Marvel. Y bueno, Hitchcock se hizo muy famoso por esto. Incluso Hitchcock, en una película en donde toda la película transcurre en un bote con varias personas, él apareció. Y dice, ¿cómo? Y todo el mundo se queda, ¿y cómo va a aparecer Hitchcock en una película donde están muy contados los personajes, están en un bote, y de dónde va a salir Hitchcock? Bueno, pues Hitchcock se ideó la forma de aparecer en la película como en un periódico con el que uno de ellos se tapó, estaba impresa la foto de Alfred Hitchcock. Pero en esta película usted me va a decir en qué momento usted ve aparecer a Alfred Hitchcock en la película, y me lo comenta aquí en YouTube. Se despide de ustedes el Sensei. Ya saben, pueden seguir. Perdón. Ya saben, pueden seguirnos tanto en cualquiera de las redes, Instagram, Facebook, Twitter. Aquí en YouTube pueden suscribirse, darnos un super like, darnos las gracias, suscribirse a Patreon o unirse a nuestra comunidad. Y como siempre, lo único que les pido son los comentarios habituales de este podcast. Yes, cool, wow. Se despide de ustedes Ariel Santana. Hasta la próxima.